Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado, y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarle en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Tomamos así. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, ya nos vamos acercando al fin de este tiempo de Navidad, este tiempo breve, litúrgicamente hablando, que comenzó el día propio de la Navidad, en la víspera del nacimiento, en la noche del 24 de diciembre, y se prolonga litúrgicamente varios días, realmente no son tantos, y que finalizan próximamente el domingo, cuando celebraremos la fiesta del bautismo de Jesús. Entonces, después de Epifanía, la fiesta de hoy, 6 de enero, al domingo siguiente, se cierra el ciclo de la Navidad. La Navidad es un tiempo litúrgico que, en primer lugar y por sobre todas las cosas, nos invita a celebrar y a revivir este gran acontecimiento que es Cristo encarnado, Dios hecho hombre. Este Dios que ha venido para quedarse y que nos invita cada año y en cada momento de nuestra vida a nacer y a renacer con Él, a escuchar su palabra que nos llama por nuestro nombre y a seguirlo de cerca, en la intimidad del amor, del discipulado y del servicio. Para eso vino Cristo. Él fue el primero que vino a servir haciendo la voluntad del Padre hasta dar la vida por nosotros. Entonces ese es el acontecimiento obviamente central de la Navidad. La encarnación de un Dios igual a nosotros en todo, como hombre, menos en el pecado. Y también es, de alguna manera, una especie de pantallazo rápido que la liturgia nos va dando en las lecturas del Evangelio de estos días sobre lo que es la vida oculta de Jesús, su infancia y sus primeros tiempos antes de darse a conocer, antes de comenzar su vida pública. Acontecimientos históricos, acontecimientos que están llenos de significado para nuestra vida, pero esencialmente la manifestación de un gran deseo de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso, como les decía al principio, esta fiesta se llama así, Epifanía del Señor.
Está más conocida después con la historia y con la manipulación comercial de la sociedad, ¿no? Como pasó con la Navidad mismo, que lo esencial a veces quedó desplazado por personajes secundarios. En Navidad muy poco aparece Jesús para el comercio, sino más bien la figura de Papá Noel. ¿Por qué? Porque es el que hace los regalos, y los regalos tienen que ser comprados, y la volada la aprovecha el comercio. En este caso, la fiesta de Reyes, un poco agarrándose de esos tres personajes, ¿no? Que ni siquiera dice que eran tres, ¿no? Y que tampoco eran reyes, sino eran magos, y no magos porque hacían magia, sino porque eran sabios que en lejanas tierras estudiaban los astros. Eran como los primitivos astrónomos de aquel entonces, en el lejano oriente, ¿no? Allá por Sabá y demás. Tierras lejanas, inclusive lejanas al mismo contexto cultural de Israel y sus alrededores. Pero bueno, la sociedad es así, como que hay que vender y estas fiestas son para eso, metemos a los reyes y generamos la historieta de los Reyes Magos. Me acuerdo una vuelta, hace unos años, ya varios años, yo era párroco en Lanús, y en una ocasión, en una misa de niños para peor, se me dio por hablar de esto y dejar un poco a entrever la inexistencia de los reyes. Y como había muchos padres, me acuerdo, y me causa gracia porque me puse a reír en ese momento, todo el mundo a mí hacía shh, shh, que no dijera nada, porque los chicos estaban con la inocencia. Y sí, es linda la inocencia, es lindo esto de los nenes, nos pasó a todos. Cuando mamá, papá, que son nuestros reyes verdaderos, ¿no? Nos hacían dormir y que nos durmiéramos en serio y temprano porque a la noche iban a llegar los reyes, los zapatitos, el pastito y el agüita para los camellos. Y la inocencia de los nenes, esa inocencia que realmente habla de lo que Jesús después dirá: háganse inocentes como niños porque así verán el reino de Dios. Y eso es hermoso. Pero el problema es, para nosotros adultos y para la sociedad en general, que nos quedemos solamente en el acontecimiento tradicional, ¿no? O anecdótico de los reyes que regalan a los nenes regalitos y la cartita y todas esas cosas como Papá Noel, y nos olvidemos de lo esencial. Y lo esencial es que esta fiesta, por eso no se llama fiesta de Reyes, eso se le puso después, sino de la Epifanía del Señor, que como les dije es gran manifestación. Existían en la cultura del pueblo de Israel grandes teofanías o manifestaciones de Dios, ¿no? Esas manifestaciones que, por ejemplo, el pueblo de Israel vivió en el desierto cuando la columna de humo y de fuego los iba guiando en la noche, ¿no? O cuando brotaban acontecimientos sobrenaturales como el agua de la piedra del Horeb y lo veían como un regalo de Dios. Esa manifestación de distintas maneras, que a través de Moisés anunció la salvación, la liberación primera del pueblo en Egipto, cuando el ángel exterminador les invitó a marcar con la sangre del cordero las puertas y los dinteles de los judíos para que no haya exterminio en el pueblo elegido, sino en los enemigos, y así empezara la epopeya de la liberación y del camino de la peregrinación hacia la tierra prometida. Esas serían las manifestaciones, entre otras, del Antiguo Testamento, de Dios. Pero también tenemos manifestaciones sobrenaturales que nos muestra el Evangelio. La de hoy, la manifestación de Jesús en el Jordán, cuando se va a hacer bautizar por Juan y el cielo se abre y la voz del Padre dice: este es mi Hijo, escúchenlo. La manifestación del Tabor, cuando nos dice el Evangelio que Jesús antes de su pasión sube con 3 de sus discípulos a la altura del monte y allí se transfigura, y nuevamente la voz del Padre y la presencia de Elías y Moisés que atestiguan que Él es el Hijo amado, el que va a dar la vida y que hay que escuchar y seguir. En fin, manifestaciones, epifanías. Pero esta, que es la primera del niño recién nacido, es la que marca y vislumbra que la voluntad de Dios es llegar a todo hombre, y en la figura de estos sabios orientales que vienen de lejanas tierras que no eran las tierras judías, que no eran las tierras de Israel, sino mucho más lejanas, vienen guiados por la estrella, signo de la luz de Dios,
que guía nuestras vidas, que hoy sería el Espíritu Santo, hacia la presencia del recién nacido, hacia la presencia del Salvador, hacia la presencia del esperado y anunciado de los tiempos, porque en él está el cumplimiento de la promesa que ya llegó a su plenitud y a su fin, la promesa de Dios en Jesucristo hecho hombre. Y por eso la estrella se para o se detiene junto al niño y ellos, sorprendidos, le rinden homenaje, lo adoran, reconociendo el mundo entero que Él es el único Rey. ¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Dicen los magos en Jerusalén, ante Herodes, porque hemos visto su estrella en el lejano oriente y hemos venido a adorarlo. Y Herodes se siente trastocado. Claro, nace un rey, el que me va a surruchar el piso tal vez. Nace un rey, el rey esperado me va a correr a mí para reinar él. Entonces esto no me conviene. El pensamiento del malvado, el pensamiento del que se quiere posicionar en el poder de manera definitiva, el pensamiento del que no piensa en el bien del otro, sino en sí mismo. Esa es la figura de Herodes, la figura del mundo, la figura del que está aferrado a los poderes y a los bienes meramente terrenales, sin ningún ápice de trascendencia, al contrario. Por eso es mentiroso, es engañoso. Cuando lo llama a los magos y les dice, vayan e infórmense bien y luego avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Y todos sabemos que fue una gran mentira, porque en definitiva, cuando se sintió engañado por los reyes que no volvieron a anunciarle a él que el niño había nacido en tal o cual lugar, se enloqueció y mandó a matar a todos los inocentes. Fiesta que celebramos el pasado 28 de diciembre dentro del tiempo de la Navidad también. Entonces, nos tenemos que quedar en lo esencial, en lo esencial. Y lo esencial de esta gran solemnidad de hoy está aquí. Jesucristo vino para que todos los conozcamos y por medio de él conozcamos el reino del Padre, el amor del Padre, y que todos estamos involucrados y llamados a formar parte de esta alegría. En la segunda lectura, tomada de la carta a los Efesios, es el apóstol Pablo quien manifiesta también como un testimonio personal de que el Señor a él lo tocó, a él también se le manifestó. Y cuando se le manifestó en su corazón y le cambió la vida, ya dejó de ser el hombre viejo, Saulo, el fariseo y perseguidor de los cristianos, para convertirse en un cristiano, en un discípulo y en un apóstol. Y él hace hincapié de que su vocación justamente es de ser apóstol de los gentiles. ¿Quiénes serían los gentiles? Los no judíos, los que vienen de otras razas, de otras costumbres, hasta de otras religiones y creencias, de otros pueblos. Allí el Señor lo envía también, para cumplir justamente que Cristo vino para todos y que todo hombre de buena voluntad, que abre su corazón a la verdad con nobleza, con transparencia, con verdadero amor, con verdadero deseo de felicidad, todo hombre encontrará a Dios. Porque Dios se deja encontrar por los corazones simples, sencillos, sinceros. Necesita eso el Señor, no otras cosas. Muchas veces lo hemos dicho, Dios no espera tus grandes virtudes u obras de santidad, o tu gran sabiduría y tu trayectoria intelectual y doctrinal en la iglesia. Dios lo que quiere es que tengas un corazón humilde, servicial, silencioso, comprometido, especialmente con el que más sufre, con el que más alejado está, como lo hizo Él, como lo mostró Él desde pequeño, dando la vida. Estamos llenos de Herodes que dicen una cosa porque buscan otra. Estamos llenos de Herodes, aún dentro de los márgenes de la iglesia. Como también estamos llenos de los supuestos sabios, que todos se lo saben, pero que en definitiva cuando lo llamó Herodes a los sabios, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los ancianos, y dijeron, bueno, vamos a investigar, porque los libros dicen esto, que van a nacer en Belén, porque el profeta dijo así, tú Belén eres pequeña, pero no importa que eres pequeña, porque de ti nacerá el Salvador. Esto dicen los libros, y con eso se quedó Herodes. O sea que ni los sabios tenían claro, ellos no se conmovieron con el anuncio de los magos, ellos se quedaron en su sabiduría intelectual.
no les sirvió de mucho, porque no fueron ellos los que adoraron al niño, no fueron ellos los que emprendieron el camino a Belén para postrarse ante él, convencidos de que ahí estaba el cumplimiento de lo que ellos tanto habían estudiado y sabido. No estaba ahí. Se quedaron cada uno en sus cosas, en sus comodidades, en sus oficios. Pero Jesús se manifestó a los que vinieron de lejos porque creyeron y se dejaron llevar por esa luz que simboliza, como les dije, al Espíritu de Dios, que es luz, que es sabiduría, que es conocimiento, que es entendimiento, que es ciencia, que es verdad. Eso fue lo que orienta a los magos, la luz. Y a los pastorcitos, pobres, humildes, sencillos, gente que no era tenida en cuenta para nada por nadie. A ellos se les manifiesta la voz de Dios que les dice: vayan, verán al niño, ahí está, adórenlo. Y en su pequeñez y pobreza se encuentran con el Salvador, sus primeros visitantes. En definitiva, hermanos, insisto, Dios vino para todos, Dios sigue viniendo para todos, el Señor nos sigue llamando a todos, quiere que todos los hombres se salven, es decir, seamos felices, que podamos profundizar en los valores supremos de la fe, de la esperanza y del amor, y que con esa fe renovada cada día por nuestra intimidad con Dios, porque vamos a adorarlo, le entreguemos también nuestros dones, que es nuestra propia vida. Nosotros no le entregamos ni oro, ni incienso, ni mirra, que en definitiva también son símbolos de la dignidad de Cristo. El oro como rey, el incienso como sacerdote que se entrega, que se ofrece, y la mirra que representa también lo que se utilizaba para purificar y embalsamar los cuerpos, que representaría su futura crucifixión y sepultura, ¿no? Porque así va a ser la redención, la entrega en la muerte. Entonces, esos símbolos que son las ofrendas de los magos, hoy quedan un poco de lado para que nosotros seamos la gran ofrenda, para que nosotros seamos lo que le entregamos, el mayor regalo. ¿Qué espera Cristo? Te espera a vos. Cristo te espera a vos, a cada uno, a mí. Él nos espera a nosotros. Él no espera regalos materiales, no los necesita, pero sí nos necesita a nosotros porque nos ama, porque para eso el Padre nos creó, porque para eso Él vino y nos redimió con su sangre, porque para eso nos llama por nuestro nombre y nos elige como consagrados en la fe, en el amor, como testigos, para que nosotros también anunciemos que Él ha llegado sin miedo, sin temor, sin vergüenza, sin prejuicios, para que nos juguemos como Él por la verdad y no perdamos tiempo en frivolidades, en cosas secundarias, en mediocridades. No estamos llamados a eso, no estamos en tiempos para perder el tiempo, al contrario, estamos para cada vez tener más en claro y más profunda nuestra fe, para madurar nuestra fe y no quedarnos en el cotillón de lo externo, sino en lo profundo, en lo verdadero, en lo que perdura, en lo que no pasa. Esta es nuestra vida, esta es nuestra vocación. Esto es Navidad. Así que, queridos hermanos, demos gracias a Dios y hoy propongámonos, yo les invito a que se propongan ustedes, y yo también me propongo con ustedes, ante el Señor y ante la Virgen, poder renovar nuestro sí a Dios, tratando de ser nosotros dones para Cristo y para los demás. En estos días se habla de los regalos de los reyes. Bueno, que los regalos que Cristo espera y la humanidad necesita sea tu corazón comprometido con el Señor, en tus hermanos, en los hermanos, en los más pobres, en los más necesitados, en los que más sufren. Y que nuestra ofrenda también sea en nuestra vida en pro de la unidad de la comunidad, de la unidad de la familia, de la unidad de la sociedad, allí donde nosotros podamos poner algo, aunque sea muy poquito tal vez, pero para que esa unidad se vaya como gestando, nuestra semillita que el Señor se encargará de regar y fecundar, pero que lo hagamos, que esa sea nuestra propuesta. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, haz de mí un instrumento de tu amor, haz de mí un instrumento de tu vida presente en el mundo, haz de mí un instrumento de tu luz,
esa luz que en Pascua cantamos, la de Cristo que se encendió en la fe y que la tenemos que hacer brillar e invitar a otros a que también hagan lo propio. Eso, propongámonos esto, porque esto es lo que va a salvar al mundo, esto es lo que nos va a salvar a nosotros de la superficialidad, de la nada, de la tristeza. Esto es lo que nos va a rescatar de nuestras angustias y oscuridades también. Esto es lo que nos va a dar vida y vida en abundancia. Esto, solo esto y nada más. Hermanos queridos, demos muchas gracias a Dios entonces y unámonos a María, ¿no? Quien dice la palabra que con José se admiraban de todo lo que se decía del niño. Se admiraban y ella, sin poder entender demasiado en esos momentos, sin embargo, lo creía y lo guardaba todo y lo meditaba todo en lo profundo de su corazón. Que así sea.